Yo soy Florencia Coan Olivari. Me llamaron Olivari al nacer. Me llamaron Flanagan desde los 9. Carlos Flanagan es mi padre de crianza. Soy hija de Abraham Coan Gass y Mónica Olivari Castro. Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros una artista plástica, Florencia Flanagan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vivís? ¿De En dónde estás Epinar, hablando? en Epinar, En Pinar. exactamente, a 30 kilómetros de Montevideo. Ah, qué lindo, un paraíso, ¿no? Es lindo, la verdad es muy lindo. Y más para artistas plásticos debe ser un lugar lindo para crear. Sí, sí, de hecho hay una pieza que hay ahí en la muestra antológica, una pieza central que sale de un proceso de relacionamiento acá con el jardín del lugar donde vivo y cuando nos venimos para acá hace 9 años, veníamos un poco como buscando movernos de la ciudad, estar un poco más en la naturaleza. Y después cuando empezás como a vincularte, como por lo menos yo fui como entendiendo que la naturaleza somos nosotros, que no es algo que está fuera nuestro, sino que es como, más bien como una reconexión con aspectos de nosotros mismos, ¿no? Que sin duda que estar en una ciudad, cemento, ruido, autos, no ayuda, pero es como un proceso como que el pensamiento empezó a modificarse, ¿no? Y bueno, y el cuerpo, el vínculo con todos los seres que habitan este lugar y las cosas que pasan, que bueno, si llueve, se embarra la casa, y si hay calor y sol, hay sol, todo es como es, ¿no? Y eso es interesante. Y para empezar por algún lado, el bambú, ¿lo incorporaste ahí también? ¿El Sí, estudio de bambú? exactamente. Me refería al bambú. Sí, cuando nos mudamos a esta casa, esta es una casa típica de la costa, que fue de la ciudad de la costa, que fue construida para venir a vacaciones, ¿no? Entonces, las personas que la habían hecho habían fallecido, los hijos no venían, entonces la casa estaba abandonada hacía 10 años. Y en aquella época, o sea, el terreno son 1070 metros, o sea que lo que tengo que me separa con los vecinos son 50 metros de largo y es todo bambú, ¿no? Se Ya estaba, usaba para, ya estaba, ¿qué? ya Sí, estaba. ya estaba, ya estaba. Es que nosotros compramos este terreno porque es como una especie de bosque con árboles de los años 60 que jamás lograríamos verlo en vida si lo quisiéramos hacer. Fue lo que nos enamoró de la casa, el jardín y todo el verde y la vida que había. Y bueno, de bambú no sabíamos nada, como de casi nada. Y son 50 metros lineales de bambú que fueron plantados como cercos, después se hicieron cercos y, y el bambú, que es de raíz rizomática, o sea, el pensamiento del Les Guattari sobre el rizoma es el bambú, entonces las raíces entran, salen, entran distribuidas por todo el terreno, y como el espacio había sido abandonado durante 10 años, las raíces habían tirado parte del cimiento de la casa. La casa, ponele que es un rectángulo así, hay una parte que estaba caída, pero no, cuando nosotros la vinimos a ver no se notaba porque había plantas ahí, se notó después. Eh, entonces, bueno, de hecho nosotros tuvimos que hacer una reforma, tuvimos que invertir un montón en tirar el cimiento abajo y volver a levantar un cimiento nuevo. Pero bueno, tanto el arquitecto como una persona que vino a hacer el Feng Shui, como vecinos, como todo el mundo nos decía, tenés que sacarla a la planta, tenés que sacar el bambú porque es una plaga, te invade, la gente se le da, no sabes, los ojos, la cara de la gente era como, parecía que Monstruo. venía la guerra, o sea, y yo te juro que que acá está el bambú, ¿no? Miraba así, media cuadra de planta. Miraba así y decía, o sea, yo, ¿no? Mi yo, en esta singularidad bastante más pequeña que la planta, tengo que eliminar a todo ese ser, como que no había algo que no. Y bueno, ahí empezó como todo un proceso de investigación sobre la planta, y bueno, nada, el problema no es la planta, nosotros catalogamos, nosotros decimos el día está lindo, el día está feo, eso es un viaje nuestro, el día no está ni lindo ni feo, el día es.
Necesitamos la lluvia, necesitamos que no llueva, necesitamos el sol, necesitamos todo, las nubes, o sea, el frío, el calor es. Entonces, esta cuestión cultural que somos el centro, ¿no? Nada, el bambú es una planta genial en sí misma. Lo que es un error ponerla al lado de una casa como cerco, nuestro, no de la planta. Y es una es una de las de los elementos centrales en la banderora del subte. Allí pusiste justamente unas Sí. cañas de bambú con unas de acero, entiendo, ¿no? Bueno, lo que hice fue una pieza de sitio específico pensada para para la claraboya del subte. La claraboya, sí, está en el centro de la muestra. eh, es un entrecruzamiento de cañas, de columnas, de cañas de bambú. Hay una de hierro también, ahora te cuento un poco, pero básicamente son cañas de bambú. Y eso, de alguna manera, tuvo que ver como con un largo estudio de cómo introducir el bambú en la sala en relación a toda a la muestra histórica antropológica, como que la pieza esta que era central y tenía un peso y una contundencia estructural no se comiera lo histórico. Y, y bueno, Claraboya, el subte, se construye en 1936 bajo tierra, con esta arquitectura tan como singular, toda con todas esas columnas enormes, y bueno, y no había conexión salvo por la escalera con el afuera. Entonces, a fin de los 90 creo, es que se convoca un arquitecto, Lorente, que hace esta claraboya que de alguna manera emula a las claraboyas que vienen de Europa, y no, las claraboyas, las casas de claraboya, pero bueno, contemporánea, no de hierro, sino de aluminio. Fue muy discutido igual el proyecto, sigue siéndolo, pero genera esa conexión. Entonces, bueno, era como intervenir este espacio que había sido, que a la vez había intervenido, que conectaba hacia adentro, hacia afuera, ese lugar que los artistas muchas veces tapan con una lona porque te trae una luz que no puedes controlar la luz, no puedes como trabajar como cubo blanco. Es como tomar ese lugar problema tenso, resignificarlo, a la vez como el bambú que viene de la tierra, era como llevarlo a una posición como de inversión, como de lucha contra la gravedad, porque está como en el cielo, ¿no? Había muchas cuestiones ahí. Y de alguna manera todo ese entrecruzamiento de estas, cada columna tiene como, no sé, 10 12 cañas, ¿no? O sea que cada columna es una unidad, no es una caña. A la vez están entrecruzadas. Y es como un entramado que está en varias capas adentro del nicho de la claraboya, que sale, que va al piso, que va a la parrilla de luces, que se mete de manera cruzada a toda una ortogonalidad producida por dibujos, bueno, por lo que son las piezas. Y bueno, esto como que es una reunión de lo que sería como mi pensamiento filosófico a través de todo este proceso, ¿no? De todos estos años. Eso En es lo una, que es esa pieza. en una frase que recién comentabas sobre el día está lindo, el día está feo, al bambú no le importa, me parece que el título de la muestra tiene algo que ver con ese pensamiento, ¿no? Al agua no le importa que sea viernes. Total. ¿Qué te lleva a vos eso? Ahora lo entiendo, después de que me Eh, contaste lo anterior. ¿Y antes qué te pasaba? No, no, no me llovía, no lo llegaba a entender. Pero ahora que me contás lo de lo pequeño que somos ante la naturaleza y qué otro contexto vivimos con respecto a las plantas o a la propia agua, me toma más sentido. Claro, y cuando no te hacía sentido, ¿qué te pasaba? Bueno, es una muestra impactante, es una muestra impactante que requiere el diálogo. Me parece que Igual, ajá, hay algunas, como esta que te voy a preguntar, que me parece que es la más fuerte de todas, que es la violencia contra la mujer, la violencia obstétrica. Esa me parece que es de alguna manera la que me dejó con mayor impacto. Me gustaría que nos cuente. Vos empezaste con las Barbie hace muchísimos años, ¿no? sí, es un trabajo de aquellos años, yo no lo retomé. O sea, Porque claro, no, leí yo no sigo, Ah, yo no sigo en ese viaje. ok.
No. Sí, creo que de toda mi obra es es como, es el territorio más, de mayor impacto, de mayor crudeza, de mayor dolor, de mayor denuncia, de mayor, sí, crudeza, ¿no? Yo tenía estaba en el diseño de los 20, que uno cuando está en esa etapa de la vida, yo creo que todo es más como somos más terminantes, ¿no? Decimos las cosas con más énfasis, es más blanco, más negro. O sea, tenemos como una cosa, por lo menos yo era así y era como bastante generacional. También había un contexto, que era el contexto de los 90, que fue la salida de la dictadura, que veníamos con toda la escuela de Torres García, como que hubo un agujero después y quedamos como por fuera de los movimientos del mundo. Entonces, como que también ser joven en esa época era, y mujer, era como venir había una mole cultural que como vinculado también a las izquierdas, que también igual había como una estructura patriarcal machista, por más que se quisiera cambiar el mundo, era de un lugar materialista. El campo cultural estaba como muy nacional y regional, metido en la recuperación en como en pensar la identidad y la memoria post-terrorismo de Estado. Entonces, claro, las personas más jóvenes que veníamos de otro viaje, más allá que yo soy hija de los 60, nací en un hogar, una familia de izquierda, hubo presos, hubo exiliados, yo me estuve separada de mi madre, o sea, viví todo eso, milité al principio y todo, pero después rápidamente el pensamiento fue como para otros lugares porque estábamos habitando un mundo que se estaba volviendo global y lo estábamos haciendo por la música que escuchábamos, por las imágenes que se consumían en aquel momento a través de MTV, a través de las revistas que no llegaban, todo, no había internet. Entonces, todo esto sale en ese pensamiento de un cuerpo de mujer, ¿no? Entonces era bastante todo categórico. Bueno, y esas fueron experiencias propias, experiencias de amigas, experiencias que no tenían un canal de enunciación. O sea, algo que vengo diciendo en estos días es, no había feminismos. O sea, el feminismo había habido olas anteriores. En ese momento no había una actividad feminista en el campo cultural. O sea, se vivían un montón de cosas que eran del orden, de la violencia simbólica, que no tenían canal de enunciación. No había canal, no había la posibilidad ni siquiera de tener había un impacto en el cuerpo, pero no había la posibilidad de elaborarlas y como enunciarlas y compartirlas. Ni siquiera había palabras para reconocerlas. Había un, había un impacto corporal, entonces creo que la obra también fue registrando todas esas experiencias, más que bueno, era la época del SIDA, el aborto en Uruguay era ilegal, entonces, claro, la experiencia de los cuerpos era una violencia bastante importante en todos los órdenes. Entonces creo que esa obra recoge todas esas violencias que te acabo de... Y no es obstétrica solamente. Se lee como obstétrica, pero no estoy hablando solamente de lo obstétrico, estoy hablando de la manipulación de los cuerpos, estoy hablando de la penetración de la ciencia bien como una disciplina producto de una cultura que es patriarcal, que es colonial, que es dualista, ¿no? Cuando se separa el conocimiento y es como se ve al ser en partes, fragmentado, no se lo ve como totalidad. Cuando hay una enfermedad, cuando hay un conflicto, no se ve la totalidad del ser y se lo trata de como acompañar para que haga un proceso de sanación, de recuperación desde lo psicofísico, emocional, espiritual. No, se ve un órgano, un pedazo separado. Entonces, síntoma, pum, y no es así, por lo menos no es desde la cosmovisión que yo he ido como caminando y la que he tomado como propia, ¿no? A lo largo de todo el tiempo. En aquel momento recién atisbaba en mi vida esta cosmovisión, recién estaba como llegando. Pero cuando se produce la obra todavía no estaba. Florencia, Yo estaba en esa frente, lucha, en esa estabas tensión. en esta tensión. Abraham, mi padre, se hizo llamar Alberto Kogan. Es hijo de Moisés Kogan y Rebeca Gas. Mónica, mi madre, es hija de Leopoldo Olivari Varela y Sofía Castro O'Byrne. Mi abuelo Moisés, al llegar a Uruguay, se inscribe como Moisés Kogan, con C y G. Kohan, en hebreo, es sacerdote. Los Kohanim son hijos de Aarón,
descendientes de las 12 familias originarias del judaísmo. De aquí vengo. Chim pum.